Buenas tardes, sobre todo gracias por venir a esta hora, que sé que es una hora que la siesta apetece mucho. Algunas y algunos de vosotros ya me conocéis, y para los que no me conocéis, pues me voy a presentar. Soy psicólogo clínico, mi nombre es Jordi, y tengo aquí en la calle Costa Brava el gabinete. Bueno, yo sé que cuesta a veces mucho hacer este tipo de reuniones, porque a veces pues compaginarlo pues con las tareas, con el trabajo, con las cosas. Pero bueno, ya que estáis aquí, creo que vais a aprovechar bastante el curso. Como sabéis, la charla de hoy es cómo identificar las infidelidades en la pareja, ¿no? ¿No? Veo caras de sorpresa. A mí me han engañado, A mí también. Sí. Yo no quiero identificarlo. De entrada, estoy viendo ya muchas emociones diferentes en cada uno de vosotros, y eso es sinónimo de que cuando uno tiene emociones es que está vivo, ¿no? No, la charla que vamos a dar hoy, como ya sabéis, es cómo educar en la inteligencia emocional en los niños. La otra la dejaremos para otro momento. Bueno, quizás me gustaría poderos decir un poquito cuál es la finalidad de este curso. Este curso, que es una mini charla, porque la verdad es que me ha costado bastante poder hacer pues un compendio, un resumen de lo que para mí sería poder hacer un pequeño mini curso, ¿no? Porque evidentemente en una hora y media más o menos que vamos a tener, os voy a dar unas pinceladas, pero bueno, la finalidad es que os pueda proporcionar una serie de recursos, de estrategias, que os puedan ayudar a poder educar a vuestros hijos en las competencias necesarias en la inteligencia emocional para que puedan tener ese equilibrio emocional, que puedan adaptarse pues, a la sociedad y en definitiva ser felices. ¿Os parece? ¿Sí? Estupendo. Y luego los objetivos, que son un poquito más específicos, pues van encaminados a que podáis diferenciar lo que es la inteligencia a nivel formal de lo que es la inteligencia emocional. Poder también constatar la importancia que tiene la inteligencia emocional hoy día en la educación, y al final os pondré algún caso práctico para que también podamos verlo un poquito más empíricamente. Dejaré también un poquito de tiempo para que me hagáis alguna pregunta y evidentemente pues, que podáis solventar algunas dudas que tenéis. La primera pregunta, que casi es obligatoria hacer, es ¿qué es la inteligencia? ¿Sí? Manos por aquí. ¿Hay alguien inteligente aquí? ¿Sí? Inteligencia para mí son los recursos que tú tengas en la vida para salir de los problemas y sacarte el máximo partido de tu persona. Uy, eso es muy inteligente. Mirad, es muy importante. Lo que ha dicho la compañera va un poco en la dirección de lo que os quiero transmitir a lo largo de esta pequeña charla. Hace un tiempo la inteligencia de alguna manera se consideraba que era aquello que daban los test de inteligencia, las puntuaciones que se daban cuando alguien hacía un test. La inteligencia en sí se consideraba que era tener capacidad de información, tener una respuesta rápida, tener mucha memoria. Hoy día todo eso está de alguna forma ya obsoleto. Se está creando un concepto nuevo de inteligencia. Hola. Adelante, sí. Hola. Hola. Os habéis perdido ya media charla, ¿eh? Acabamos de empezar ahora. ¿Qué hacemos con los niños? A ver. Estábamos comentando un poquito qué era la inteligencia y la diferencia entre la inteligencia racional o la inteligencia formal y la inteligencia emocional. Para podernos situar, me gustaría poder hacer un poquillo de evolución histórica, porque es muy importante poder situarnos y tener las referencias de los autores que han sido en esta materia por lo más importantes. Mira, el concepto de inteligencia fue algo que surgió a raíz de la Revolución Industrial y aproximadamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un señor que se llamaba Alfred Binet fue el que empezó a trabajar con los primeros test de inteligencia. Pero sobre todo se hizo pensando en el mundo laboral, de cómo poder medir la capacidad que tenían las personas para desempeñar ciertos trabajos.
Luego, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, un señor que se llamaba Thurman tenía que hacer de alguna manera una criba para poder saber qué personas tenían opciones de tener un puesto de mando cuando iban al frente en el ejército. Y lo que hizo fue ampliar el test de Binet, lo hizo un poquito más complejo, hizo 5 categorías. Y con eso lo que hizo fue poder obtener todos aquellos resultados que le indicaban por qué personas tenían más capacidad para ciertas situaciones de mando. El problema que pasa con este tipo de test, y lo que le pasó a Lewis, es que él hizo un test que estaba soberamente hecho para una parte de la cultura, sobre todo para la cultura de los blancos. Imaginaros que ninguno de las personas de ese momento negra llegó a tener ningún puesto de relevancia en el ejército, porque era un test que estaba simplemente midiendo factores culturales. Por lo tanto, lo que en ese momento era la inteligencia no tiene nada que ver con lo que hoy queremos que sea la inteligencia para poder educar a nuestros hijos. ¿Es una situación que hay que tener más rapidez de respuesta? Tampoco. Hoy sabemos que, por ejemplo, en las empresas hay mucha gente que la contratan por la inteligencia racional o la inteligencia formal y, sin embargo, la despiden por la falta de inteligencia emocional. La inteligencia racional es algo que se adquiere, o que es, mejor dicho, es innata, y que cada uno de nosotros ya viene con el cociente de inteligencia que va a tener durante toda la vida. Sin embargo, la inteligencia emocional es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida y que va haciendo que la persona vaya creando un contexto adaptativo al medio para tener esa capacidad de poder adaptarse y resolver problemas. Después de que se empezara a trabajar con esto, vino otro señor que se llamaba Howard Gardner, que sacó un libro en 1983 que se llamaba Inteligencias Múltiples. Y lo que hizo fue dividir la inteligencia en 8 categorías. Y él consideraba de que la inteligencia no era algo que todo el mundo tenía que desarrollar igual en los diferentes contextos, sino que podía tener una facilidad para un contexto que no podía tener para otro. Y él lo que hizo fue dividir estas 8 categorías en lo que es la inteligencia del lenguaje, la espacial matemática, la musical, la kinestésica, que es la del movimiento, la inteligencia interpersonal, que es podernos desarrollar a nivel de comunicación con el resto de personas, la inteligencia intrapersonal, que es la que nos permite conocernos a nosotros mismos y gestionar nuestras emociones, y la inteligencia naturalista, que es aquella que está encaminada a poder tener una facilidad para desenvolverse en la naturaleza, a través del conocimiento de poder detectar los peligros, las amenazas. Él consideraba de que cada uno de nosotros, a su manera, tiene más desarrollada una de estas inteligencias que otras. Por lo tanto, el concepto que hasta ese momento se tenía de inteligencia no era un concepto que podía servir para determinar si una persona iba a triunfar en la vida. Por mi experiencia os puedo decir que hay mucha gente que es muy inteligente a nivel racional, pero que también están las consultas de psicología, los hospitales psiquiátricos, llenos de gente que da una puntuación muy alta en el cociente de inteligencia en un test. Por lo tanto, ahí tenemos una prueba de que realmente lo que hoy consideramos que es adecuado para educar a los hijos no es que tengan un cociente de inteligencia de 160, sino que tengan una capacidad de poder adaptarse a las diferentes situaciones, resolver los problemas y sentir que son felices. Charles Darwin ya fue uno de los precursores que dijo que los seres que sobreviven son aquellos que saben adaptarse eficientemente al medio. Y evidentemente va encaminado a lo que la inteligencia emocional nos dice. La inteligencia emocional es aquella habilidad que nos permite poder enfrentarnos a diferentes situaciones y, a pesar de que haya un ambiente hostil, poder tener ese equilibrio emocional para sentirse bien y para poder hacer incluso influir en ese ambiente para que ese ambiente vaya cambiando y vaya siendo más positivo. ¿Sí? Hasta ahora me voy explicando bien. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Vale, perfecto. Esto que nosotros estamos descubriendo ahora aquí, en Occidente, hace muchos años que ya lo saben en Oriente. Los orientales siempre han tenido una filosofía
más encaminada a trabajar lo que son las emociones y la inteligencia emocional. Hay un dicho que dice que la persona sabia es aquella que piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. Y el ignorante es aquel que dice todo lo que piensa, pero no piensa todo lo que dice. Por lo tanto, una de las cosas que es muy importante es poder tener esa capacidad de transmitirle a los niños la posibilidad de ser felices sin que tengan que estar continuamente demostrando o facilitando un cociente de inteligencia muy alto. Y a lo mejor esto suena un poco así raro, ¿no? Pero yo cuando me viene alguien para que le haga un test de inteligencia a un niño, en principio no soy partidario de hacérselo. Porque eso etiqueta, estigma muchas veces la posibilidad de que ese niño pueda desarrollarse de una manera adecuada. Es mucho más probable que ese niño pueda adaptarse al medio si se le hace un refuerzo natural y si se le está dando una serie de instrucciones, vamos a decir, o pautas, que vayan encaminadas a que desarrolle y potencie aquellas cualidades que él tiene, que no que se le esté continuamente midiendo el cociente de inteligencia para ponerle en ese momento en una situación a veces delicada y complicada por una sensación de competitividad con el resto de compañeros. Hace un tiempo hicieron un experimento en Estados Unidos y en ese experimento lo que hicieron fue que cogieron a un grupo de niños, mejor dicho, dos grupos, los llevaron a un colegio nuevo, se los presentaron a un profesor nuevo y les dijeron que el grupo A era un grupo de niños muy inteligentes, con un cociente muy alto, y el grupo B era un grupo de niños que no tenían un cociente de inteligencia demasiado alto, que eran bastante perturbadores, que tenían una conducta complicada. Lo que hicieron fue darle al profesor en ese momento a esos dos grupos de niños y esperar a que pasara el año académico para mirar a ver los resultados. ¿Qué creéis que pasó? ¿Lo dijeron a los niños o no? No, los niños no sabían nada. Porque los conflictivos no sacaron buenas notas y fueron... Porque No. le sacaron lo que ellos sabían hacer bien. Yo creo que el movimiento fue igual, más o menos para todos. No, lo que pasó es que los niños que estaban catalogados y que el profesor creía que tenían un cociente de inteligencia más alto fueron los que obtuvieron mejores resultados en el curso. Y aquellos que estaban considerados como niños conflictivos y con un cociente de inteligencia más bajo obtuvieron peores notas. Eso viene a partir de una correlación en cuanto que en el momento que alguien etiqueta a otro con una serie de cualidades, se comporta de esa manera y no les da la confianza y no les da en ese momento aquel tipo de información o de forma de explicarles las cosas que sea consistente con lo que realmente hay. Y eso nos pasa a todos en muchas de las situaciones. Cuando alguien tiene un concepto de alguien, automáticamente se va haciendo más evidente esa situación y al final le acabas poniendo una etiqueta y es así y ya está. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. Pero te hay un reportaje que hay una parte del cerebro que ya está prediseñada para cuando ve una señal en plan de ropa, de cara y todo, ya te etiqueta y te cambia la percepción de lo que te dice. Bueno, porque tenemos una parte de nuestro cerebro que lo que hace es que busca la simplicidad y busca crear atajos. Y lo que hace es que da una respuesta muy rápida sin tener que hacer una evaluación de muchas cosas que en ese momento no son pertinentes. Mirad, para que podáis entender esto que acaba de preguntar el compañero, os voy a hacer un pequeño esquema, un esbozo de lo que es el cerebro. Hace muchos años había un pueblecito nómada que se dedicaba a ir de un sitio para otro sin tener ningún sitio fijo donde vivir. En una ocasión llegaron a un paraje precioso, un paraje donde podían hacer un asentamiento y empezar a construir una ciudad. El problema es que el sitio donde querían vivir era un sitio donde el aire no era respirable y donde el agua era un agua que no tenía la suficiente pureza como para poder vivir de ella. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue crear ese asentamiento, pero antes construir una serie de generadores y máquinas para depurar el aire y depurar el agua. Cuando ya tenían esas máquinas hechas con esos generadores de corriente, empezaron a
vivir en el pueblo y empezaron a hacerlo más grande, hacerlo cada vez más habitable. La población cada vez se fue haciendo mucho más grande, fue creciendo y empezaron a necesitar otras cosas. ¿Qué necesitaban? Necesitaban pues escuelas para poder enseñarle a sus hijos todo el conocimiento que venían acumulando a lo largo de los años, necesitaban hospitales, necesitaban plantas panificadoras para poder elaborar alimentos. Lo que hicieron fue que, como en ese momento pues necesitaban otros generadores más grandes, no podían desenchufar los que ya tenían porque se quedaban sin aire, construyeron otra planta energética con unos generadores un poquito más complicados. Ahora lo estoy complicando yo, pero bueno, luego lo entenderéis. Cuando ya tenían toda esa parte de alguna forma conformada, lo que hicieron fue... Ahí, gracias. No sé para qué lo llevo, si no lo miro. Lo que hicieron fue crear, de alguna manera, pues otra serie de recursos que necesitaban. Necesitaban comunicación, necesitaban tener actividades de ocio, necesitaban poder pues crear grupos de sociedades. Lo que hicieron fue crear otra planta energética que en ese momento abastecía toda esa red secundaria de comunicaciones, socialización, actividades. Ese pueblo se llama cerebro. Y os explico por qué. Nuestro cerebro tiene tres estructuras que son las que rigen todo lo que podemos decir que es la vida. La primera estructura, que es el cerebro reptiliano, es el cerebro más antiguo que hay. Es el que responde sobre todo a estímulos de supervivencia. Es cuando vas por la calle, escuchas el sonido de un camión y en ese momento das un salto hacia atrás, pegas un bote y ni siquiera te ha dado tiempo a decir ni hay. O cuando vas por la montaña y en ese momento se te cruza una serpiente de 1,5 metros y te quedas bloqueado, la respiración se te para y hasta que no ha pasado la serpiente no te has movido de ahí. Ese es el cerebro reptiliano y es el que está encaminado a todo lo que es la supervivencia, es el que controla el sistema nervioso autónomo, el que hace que nuestro corazón lata, el que hace que nuestros pulmones respiren, es el que controla muchas de las reacciones involuntarias que llamamos reflejos. Después vino el sistema límbico, que es cuando ya, en esa metáfora que os he contado, hicieron esa segunda planta energética para poder tener escuelas, centros médicos. El sistema límbico, que es la segunda estructura, es la que se encarga de las emociones. Es donde están esos centros que responden a situaciones afectivas. ¿Qué pasa aquí? Que hay una jerarquía. Si os dais cuenta, la parte más primitiva es la que se encarga de lo más importante, que es la vida. Luego vienen las emociones. Y luego viene la tercera parte, que es la corteza cerebral, que es lo último que se nos ha formado a los humanos, que es donde está la capacidad de razonar, la lógica. Es donde tenemos esas estructuras que conectan con lo que es lógico, ilógico, lo que es correcto, incorrecto, la toma de decisiones. Pensar que hasta hace poco a las emociones no se les daba mucha importancia. Pensaban que el pensamiento era lo que siempre iba antecediendo a cualquier emoción. Hoy están un poco las cosas cambiando. Se están dando cuenta de la importancia de las emociones. Y como luego os explicaré, hay emociones que sí que están moduladas a través del pensamiento y que la única o la forma más fácil que tenemos nosotros de poderlas cambiar y modificar es a través del pensamiento. Pero hay emociones que son instantáneas, que son reflejos que tienen una carga afectiva. Y esas emociones son una respuesta rapidísima ante una situación de amenaza y de peligro. Hay una región en el sistema límbico, una estructura que se llama amígdala, que para que os hagáis una visión de cómo funciona, os podría decir de que la amígdala tiene conexión de fibra óptica y el resto del cerebro tiene conexión de ADSL de Telefónica de 1 MB. Para que veáis cómo responde la amígdala. Es la que se encarga sobre todo de las situaciones que tiene que la persona en ese momento tener una respuesta muy rápida. ¿Sí? Vale. Bueno, ahora sí, ahora ya os pongo la diapositiva
Como os decía, bueno, esto ya os lo he comentado, del Howard Gardner, estas 8 categorías de la inteligencia. Él creía que la inteligencia es multidisciplinar y que teníamos, de alguna manera, pues todos los seres humanos en alguna de estas categorías, pues una mayor relevancia que otros. Pero consideraba que cualquiera de estas es suficiente para que una persona pueda adaptarse a cualquier situación, dependiendo de cómo esa persona pues estructure su vida y en qué situaciones la pueda poner en práctica. Evidentemente que si hay una persona que tiene estas 8 categorías más desarrolladas y que las puede interconectar, pues tendrá más facilidad para adaptarse a diferentes situaciones. Pero esto es lo que siempre hemos comentado. Seguramente que si alguno de nosotros tuviera que vivir un mes en la selva, lo pasaríamos muy mal, por muchos estudios que tengamos y por muchas carreras que tengamos, y tendríamos muy poca facilidad para poder sobrevivir en unas condiciones dignas. Sin embargo, pues una persona que sea autóctono de la zona, un aborigen, que pueda tener en ese momento pues esa facilidad que nosotros no tenemos para interactuar con el medio, para tener recursos para la caza, para sobrevivir en situaciones hostiles, pues tendrá mucha más capacidad de adaptación. Será, por lo tanto, una persona mucho más inteligente. Cuando una persona decide desarrollar cualquiera de estas áreas, si lo hace desde el punto de vista de una motivación interna, que tiene esa capacidad de automotivarse y quiere hacerlo, es muy posible que llegue a desarrollarla bastante. Esto viene un poco a colación con algunas situaciones que me encuentro, de que, por ejemplo, hay niños que me vienen y me dicen: es que yo no soy bueno en matemáticas. Eso, profesoras que están aquí y vosotros que sois padres lo habéis escuchado muchas veces. Es que yo no soy bueno en matemáticas, es que no se me da bien esto, es que no se me da bien aquello. A pesar de que pueda haber algunas diferencias estructurales, lo que sí que es cierto es que los seres humanos tenemos apetencia o deseo de hacer aquellas cosas que se nos dan bien. Y cuando una persona ya se pone a sí misma la etiqueta de a mí no se me da bien esto, pierde la motivación, pierde las ganas y tiene mucha más dificultad en poder desarrollar ese área. Cuando le vamos dando ese refuerzo y se va dando cuenta de que no es tan malo, de que puede hacer aquellos ejercicios que le costaba tanto y de que al final logra ese nivel óptimo, seguramente que esa motivación va a hacer que tenga más capacidad y más habilidad para desarrollar ese área. Es un poco lo que os decía antes con el experimento que hicieron en Estados Unidos de estas 2 clases. El hecho de hacerle creer a alguien que es bueno para una cosa y de que tiene facilidad le motiva mucho más para seguir haciéndolo. En ese experimento confluyeron las 2 cosas. El que el profesor estaba más motivado en enseñar aquello que creía que eran aptos para ese tipo de información, y que los niños también tuvieran en ese momento un refuerzo porque veían que tenían esa capacidad, que el profesor confiaba en ella y se veían a sí mismos como buenos haciendo aquello que en ese momento estaban haciendo. Por eso es tan importante la motivación. Luego la veremos con un poquito más de detenimiento. Bueno, esto es lo que os he dicho antes de Darwin. Y esto es un poco lo que os he dicho antes. La inteligencia en su tarea, os habéis fijado de que está en catalán, ¿vale? Yo es que cumplo con la normativa. Como es catalán y castellano, lo hago en catalán y lo digo en castellano. La inteligencia en su tarea adaptativa no consiste en tener mucha información de conceptos en nuestra memoria. El conocimiento se adquiere cuando esta información la convertimos en acciones y respuestas que nos permiten adaptarnos al medio a pesar de su hostilidad, manteniendo control y bienestar emocional al mismo tiempo que influimos positivamente en el entorno para reducir esta hostilidad. Es la capacidad de adaptación. ¿Sí? Hay una frase que creo que es de Gandhi, que decía que la felicidad es como las mariposas. Si las persigues, seguramente que no se dejarán atrapar, pero si te detienes y simplemente contemplas el lugar, es muy posible que una mariposa se te pose en la mano.
Hay muchas personas que continuamente están obsesionadas con conseguir grandes metas, conseguir grandes logros, llegar a no tener no sé qué, y siempre van aplazando esa felicidad a conseguir esto, a conseguir aquello. Posiblemente les pasará como en esta frase de las mariposas, que se pasan la vida persiguiendo algo que no lo pueden alcanzar porque el propio movimiento hace que huyan. La felicidad es algo que tenemos que enseñar a los niños, que es algo que depende única y exclusivamente de ellos, no de los logros que alcancen, sino de su capacidad para poder interactuar con el entorno y su capacidad para poder trabajar su pensamiento de todo aquello que en ese momento va a tener influencia en él. Vamos a hablar un poco de las emociones. Mirad, la emoción o las emociones son unas reacciones involuntarias que tienen un significado afectivo para nosotros y nos crean una expectativa de cómo tienen que ser las cosas. Para que podamos hablar de emociones, tienen que converger dos situaciones. La primera es que sea involuntaria y automática. ¿Qué quiere decir automática y universal o automática e involuntaria? Quiere decir que una emoción es igual aquí que en la China. Si vosotros veis a cualquier niño de cualquier cultura o cualquier raza, veréis que la expresión de la cara es lo que en ese momento nos está indicando la emoción que tiene. Y da igual de dónde sea. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que a pesar de los cambios culturales o de las situaciones concretas de cada región, de cada país, eso es algo que es innato. Las emociones no se pueden modificar haciendo simplemente una acción consciente de ahora voy a estar alegre. Podemos fingir, si somos actores, podemos fingir tristeza, podemos fingir alegría, pero no podemos tener alegría o tristeza simplemente por decir voy a tener ahora tristeza o alegría. Es algo que surge de manera automática y que es universal. Y sobre todo que se reconoce a través de lo que es el lenguaje no verbal. Y cuando digo a través del lenguaje no verbal me refiero sobre todo a lo que es la fisonomía de la cara y a lo que es la posición de nuestro cuerpo, la sensación física que tenemos, incluso en el lenguaje paraverbal, en el tono de cómo hablamos. Y es muy importante tener claro este tipo de conceptos, porque muchas veces pensamos que sabemos distinguir muy bien las emociones y no es así. Porque hay veces que confundimos la emoción de soledad, la emoción de rechazo, con la sensación de hambre, por ejemplo, o la de abandono. ¿Qué es lo que les pasa a muchas personas que tienen un problema de trastorno de la alimentación? Hay veces que confundimos una sensación simplemente o una emoción de tristeza con una emoción de enfado. Imaginaros qué pasa cuando llegamos a casa y vemos a nuestra pareja con una cara que a nosotros nos está diciendo estoy enfadado o enfadada. ¿Cómo será vuestra respuesta? Seguramente que pasaréis a la defensiva, pero si esa cara en ese momento lo que os está diciendo estoy triste, actuaréis de una forma muy diferente. Y a veces ese momento de diferenciar una emoción de otra determina luego la respuesta de la comunicación que hay en la pareja. Mirad, aquí tenéis... ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué tiene? Miedo, ¿no? ¿Y este? Triste. Sonríe, sonríen, están alegres. ¿Y este? Satisfechos está. Enfadado, ¿no? ¿Y estos de aquí? ¿Cómo creéis que están estos de aquí? Felices, ¿no? Felices, ¿no? Aquí, si os dais cuenta, podríamos decir que hay varias emociones en esta foto. Por un lado tenemos felicidad, que sería alegría, pero por otro lado también tenemos afecto, ¿no? Cuando juntamos dos emociones, ¿qué surge? Un sentimiento. Y el sentimiento aquí sería el sentimiento de ternura.
¿Sí? Hay muchas veces que se confunde sentimiento y emoción. La emoción suele ser mucho más potente, más fuerte, y además tiene una duración menor. El sentimiento suele ser más largo en el tiempo, pero no es tan intenso. No es lo mismo sentir esta ternura que sentir en un momento determinado una alegría inmensa porque te ha tocado la lotería, pero que a cabo de 3 días ya se te ha bajado un poco la... o no. ¿Entiendes? No se sabe. ¿No? No sé, quiero saber. Pero, claro, Pero vamos, ahora sí que lo veo. imaginaros esas imágenes que se ven en la tele de cuando llega la lotería de Navidad, la gente, esa explosión de alegría que tiene, luego la va convirtiendo con el paso de los días en una felicidad más estable. Pero ese primer momento de recibir esa noticia es un subidón, eso es una emoción intensa de alegría que desborda. Luego veremos que las emociones, el problema que tienen es que si no las gestionamos bien, podemos, tanto por exceso como por defecto, crearnos un problema que nos afecta a nosotros y evidentemente como somos seres sociales va a afectar a nuestro entorno. ¿Cuántas emociones hay? Hay muchas emociones, pero yo os voy a hacer un pequeño listado de las que son más básicas. Aquí podríamos añadir, aparte pues, de la alegría, del miedo, de la ira, de la tristeza, el asco, que es una de las que también es bastante básica, y que de alguna forma la emoción de asco tiene pues, un componente muy importante en la supervivencia, porque si no tuviéramos asco, seguramente que muchas veces las personas, ahora ya no tanto porque tenemos más control sobre los alimentos, pero morirían pues, envenenadas con alimentos en mal estado. Mirad, aquí tenemos una clasificación de emociones positivas y negativas. ¿Estáis de acuerdo con esto? El afecto positivo, la alegría positiva, el miedo negativa, la ira negativa y la tristeza negativa. Sí, lo que pasa es que hay más negativo que positivo. Sí. El miedo nunca no tiene que ser siempre negativo. Ajá. No, porque tú vas a... Te lo nube y te lo está pasando humo y está pasando bien. Sí, mirad, esta clasificación es una clasificación como cualquier otra que se pueda hacer de las cosas. Pero a mí me gusta hacer una clasificación diferente. Y es catalogar las emociones en emociones sanas y emociones insanas. Porque aquí todas estas emociones, dependiendo de su nivel y de su intensidad, son sanas o insanas. El miedo es una emoción necesaria. Y el miedo tiene una función biológica. Y si no tuviéramos miedo, imaginaros el desastre. Ahora, imaginaros una persona sin miedo. No duraría ni 2 horas. Porque haría barbaridades, se pondría en peligro, estaría en ese momento haciendo cosas que cada uno de nosotros catalogaría de imprudentes. Entonces, el miedo, la ira... ¿Hay aquí alguna persona que no haya tenido ira? Ninguno. Yo también. ¿Por qué? Pues porque la ira forma parte de nuestra vida. Si no tuviéramos ira, no tendríamos capacidad de defendernos de agresiones y de situaciones externas hostiles. El problema no es la emoción, el problema es la intensidad. Cómo esa emoción nos acaba creando un rapto de la amígdala que nos hace desbordarnos, perder el control y luego tener una sensación de pasar 3 pueblos. Para que sea un rapto de la amígdala tiene que haber 2 condiciones. Una, que sea una emoción muy intensa. 2, que sea muy rápida. Perdona, ¿te refieres a la amígdala? Sí. ¿La amígdala esta? No. No, la del cerebro, la fibra óptica. Estas son las amígdalas. Y esta es la amígdala. También tenemos 2, una en cada hemisferio, pero tiene evidentemente. Luego os haré un pequeño resumen de todo para que podáis. ¿Cómo vamos de tiempo? Como os decía, de alguna manera las emociones son sanas o insanas y todas son necesarias, todas son válidas. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos que las emociones tenemos que expresarlas todas. Tenemos que ser conscientes de qué emoción estamos teniendo y tenemos que ponerle nombre.
Y tenemos que enseñarle cómo se llama esa emoción. Y cuando viene del colegio, o cuando viene de cualquier sitio, le tenemos que decir cómo te sientes, cómo te has sentido hoy, y que te diga cómo se llama esa emoción. Y si no lo sabe, pues nosotros se lo enseñamos. Porque tenemos que hacerle ver cómo se crea una emoción. Si María viene hoy del colegio triste porque le han dicho que no quieren jugar con ella, y nosotros le hacemos ser consciente de cómo se ha generado esa emoción, seguramente que lleguemos a la conclusión y le hagamos llegar a ella a la conclusión de que en un primer momento, cuando le dijeron que no querían jugar con ella, se sintió impotente, se sintió lastimada. Luego pasó a un momento de ira, se sintió enfadada y finalmente pasó a la tristeza. Y eso es tener autoconocimiento emocional, saber cómo se forman las emociones, porque si yo sé cómo se forma una emoción, puedo tener más capacidad y mucha más habilidad para transformarla, para bajar en la intensidad, para hacer que esa emoción pueda ser algo productivo, que la pueda utilizar para obtener un estado que me permita seguir haciendo lo que estoy haciendo sin que tenga en ese momento en mi mente un bloqueo emocional que me impida hacer cualquier cosa. ¿Sí? Lo que os decía, las emociones cuando se juntan con otras emociones crean sentimientos. El miedo y la ira es una de las confluencias que hace que tengamos odio. Si yo tengo miedo hacia una persona y además estoy muy irascible, muy enfadado con ella, voy generando un sentimiento de odio que perdura en el tiempo. Posiblemente no sea tan intenso como la ira del momento que me ha hecho algo, pero ese odio va a estar ahí, latente durante mucho tiempo. Ya decía Freud, que fue uno de los psicólogos que tuvo más influencia en el siglo XX, Freud decía que cuando una persona tiene ojos para mirar, cuando tiene oídos para escuchar, es muy difícil que alguien le pueda mentir o le pueda ocultar una emoción. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque las emociones son muy difíciles de esconder porque se ven a través de la cara. Cicerón decía que los ojos es el espejo del alma, porque en los ojos se muestran todas esas sensaciones y emociones que nos dominan día a día. Aristóteles, un filósofo de la antigua Grecia, decía que enfadarse es fácil. Lo difícil es enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, por el motivo adecuado, con la intensidad adecuada y que tengamos luego la respuesta que queremos obtener. Eso es lo complicado y lo difícil. Vale, me parece que aquí ya está todo. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia emocional a gestionar las emociones y las relaciones? Una de las cosas que ya os he hecho un pequeño apunte es el tema del autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos. Quizás en la cultura occidental, que es donde nosotros nos desenvolvemos, le damos más importancia a otras cosas que a la propia percepción de nuestras emociones, de cómo nos sentimos. Y eso es un hándicap que tenemos, que yo creo que últimamente se está empezando a cambiar ese concepto y se está creando un acercamiento a hacer que los niños desde pequeñitos empiecen a saber qué es eso que siento cuando me enfado, qué es eso que siento cuando tengo un premio, qué es eso que siento cuando consigo hacer una tarea bien, porque empiezan a reconocer, y nosotros estamos en ese momento trabajando para que sea así, qué es el autoconocimiento. Autoconocimiento significa sobre todo que podamos enlazar, que podamos ver que cuando un pensamiento domina nuestra mente genera una emoción determinada. Si yo tengo un pensamiento positivo la mayor parte del tiempo, tendré una emoción de alegría. Si tengo un pensamiento dominante de tristeza, negativo, de que no puedo, de que no soy capaz, de que no valgo, de que tengo muchas cosas por hacer y nunca las hago, empezaré a tener un sentimiento pues, de impotencia, de tristeza, una emoción que me va a gestionar una emoción negativa. Otro de los factores importantes es el de automotivarse.
Automotivarse significa que tenemos que ir haciendo una progresión de lo que es la motivación externa a la motivación interna. Y es un complejo camino porque el problema es que la motivación interna requiere más tiempo, requiere más dedicación y a veces en la sociedad en la que vivimos nos cuesta tanto dedicar un poco de tiempo. Entonces, el trabajo va encaminado a que el niño vaya viendo que cada vez se va haciendo más competente en las cosas, que no tiene que estar compitiendo con los demás, sino compitiendo consigo mismo para ir creciendo como persona. Y en la sociedad actual, el tema de la competitividad, que tiene que ver con el perfeccionismo, está siendo un lastre para el tema de las emociones y el tema de la autoestima. No sé si habéis visto algún reportaje de Corea del Sur, pero en Corea del Sur últimamente se están detectando muchísimos casos de trastornos emocionales y psicológicos. Las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras están a tope, aparte de enfermedades que tienen que ver con el tema del estrés, cardiovasculares, pulmonares. Y es porque en Corea del Sur hay una competitividad enorme, pero enorme. Desde que empiezan los niños a ser un poquito autónomos, se les da siempre ese concepto de competir, ser el mejor, conseguir las mejores cosas, tal. El problema es que eso no es inteligencia emocional, que posiblemente ves que tienen en su casa un montón de trastos y de cosas que no sabes para qué sirven, pero luego son incapaces de sentirse satisfechos con ellos mismos. Nunca tienen suficiente, siempre quieren más, siempre compiten con el de al lado. ¿De qué te vale tener todo eso si al final no eres feliz? Saber controlar los impulsos. Saber controlar los impulsos tiene que ver con gestionar las emociones. Y ahí, desde muy pequeñitos, lo más importante es aprender y enseñarles a tolerar la frustración. La frustración es algo que todos tenemos que poder pasar. Si no dejamos que un niño se frustre, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a saber qué es el dolor para que él tenga en cuenta que no tiene que hacerle sentir eso a ningún otro? Que desarrolle empatía y para que pueda también sentir que tiene unas normas, unos límites. Si un niño sale corriendo y antes de que se estante contra la pared le ponemos un colchón, no va a tener nunca ese cuidado de no darse contra la pared. A veces tenemos que dejar que se dé con la pared, si no pasa nada. Si desde pequeños todos hemos pasado por accidentes, por cosas, y no pasa nada. El problema es que si no le dejamos que se frustre, si no le dejamos que tropiece, no aprende. Que cada vez que haces algo tienes la posibilidad de equivocarte, pero también tienes la posibilidad de superarte. Mejorar la empatía. Luego hablaremos un poquito más de la empatía. Pero la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de andar con los pies del otro, de sentir lo que siente el otro. Y si no les desarrollo esa empatía, va a ser muy difícil que tenga una relación cordial con mis iguales. Imaginaros qué pasa, por ejemplo, cuando un niño no tiene la empatía suficiente para poder detectar las emociones en el otro y sentir lo que está sintiendo el otro. Pues a lo mejor resulta de que si Manolito tiene en ese momento con Juanito algún tema ahí pendiente, pues le ve la cara desde lejos y interpreta que está siendo una cara que le está diciendo te voy a pegar, te voy a agredir, y automáticamente responde con una agresividad reactiva. Va a hacerle a él en ese momento lo que cree que el otro le va a hacer. Pero además, si no tiene empatía, tampoco se va a frenar por el hecho de que piense que eso le puede causar un malestar, un daño a otro niño. Entonces, la empatía es muy importante que se pueda desarrollar desde bien pequeñitos. De hecho, si os fijáis, la empatía en los bebés ya empieza a mostrarse. Cuando tú le sonríes a un bebé, él sonríe, sobre todo a partir de los 6 meses. Si escucha llorar a otro bebé, también llora. Por empatía. Y las habilidades sociales. Las habilidades sociales es algo que es muy importante porque estamos en una sociedad donde es la convivencia lo que realmente te permite adaptarte
al medio, salir adelante y conseguir en la vida una estabilidad. Aquí en España las habilidades sociales son uno de los recursos que están siempre en el trastero, que normalmente se utilizan muy poco. En Estados Unidos, no sé si habéis visto en muchas series de televisión, en los institutos, en las universidades, siempre hay grupos de debate. Siempre, que yo al principio cuando veía esa serie decía, es que esta gente no hace otra cosa, tantos días nada más que debatiendo, no hace estudios, no. Y es porque tienen muy en cuenta el tema de enseñarles a expresar su opinión, enseñarles a influir en el otro, enseñarles a poder aguantar una crítica, a expresar una queja. El problema que tiene Estados Unidos es que las otras no las desarrollan. La empatía, la gestión de las emociones, por eso a veces ocurre lo que ocurre, ¿no? En Estados Unidos. Pero a nivel de habilidades sociales nos dan 40 vueltas. Y la habilidad social es lo que te va a permitir tener la capacidad de triunfar en la vida, de ser feliz. ¿Cuántos de vosotros no habéis visto en una empresa un directivo que no sabe hacer una OPA con un canuto y sin embargo es el que gana más dinero, el que tiene el puesto mejor? ¿Por qué? Porque tiene mucha habilidad social. Porque tiene mucha habilidad social. Tiene mucha labia. Llega el cliente, le dice, ven que nos vamos a jugar una partida al golf. Se lo lleva a jugar al golf, le paga allí 4 restaurantes, le hace allí 4, lo agasaja un poco, le da 4 regalos, le da un poco de conversación y ya ha hecho el negocio. ¿Cuántos, como te decía antes, personas que han triunfado académicamente, que han sido personas de excelencia, no son capaces de tener un puesto de responsabilidad en una empresa? Y ojo, con esto no quiero decir que tengamos que ser tontos, que no tengamos que estudiar. Lo que tenemos que hacer es desarrollar también la inteligencia emocional. Si yo he tenido un cociente de inteligencia alto y además he desarrollado la habilidad social, la empatía, la gestión de las emociones, el autoconocimiento, tendré seguramente que el 99% de opciones de triunfar en la vida. Pero que es muy importante el tema de las habilidades sociales, que es lo que nos está moviendo hoy. Los negocios últimamente, ¿cómo se mueven?